Amén. Entonces, vamos a tomar este tiempo para finalizar ya. Quizás vamos a seguir hablando de mucho más, porque no es todo lo que tenemos que compartir. Esto es que cada vez que nos metemos a escudriñar la palabra, cada día aprendemos más y nos damos cuenta que la revelación va incrementando, va creciendo cada día, y nos damos cuenta que así es el propósito de Dios. Dice que el justo crece como la luz de la aurora. Entonces, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, así es como el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, que va incrementando la luz, va incrementando la verdad en nosotros. El anhelo de nosotros es que si usted está alejado de Dios, si usted no conoce o quizás ha rehusado creer en el Hijo de Dios, porque quizás ha visto la vida de los cristianos, de los pastores, quizás han hecho mal uso del nombre de Dios, y les pedimos perdón por las actitudes de los cristianos, de nosotros, que quizás a veces somos muy indiferentes a lo que Jesús hizo, y quizás hemos defraudado, quizás hemos hecho cosas que no debimos de hacer. Pero muchas de las cosas que hacemos que no agradan a Dios es porque a veces estamos en ignorancia y a veces no queremos obedecer a Dios. Y por eso es que nosotros para este tiempo queremos que la gente vuelva hacia Dios. De que si hemos visto que otros hacen el mal, que si hemos visto que otras personas no obedecen a Dios, que si hemos visto que otras personas desagradan a Dios, bueno, nosotros tomemos la responsabilidad, hagamos el bien nosotros, agrademos a Dios nosotros, busquemos que la luz alumbre nuestra vida, busquemos que Dios ordene nuestra vida, y aprendamos lo que es la obediencia, aprendamos lo que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, y no solo 2 horas en una iglesia, sino que aprendamos a que Dios se vuelva la persona más importante en nuestra vida, la persona más importante en nuestro matrimonio, en nuestras esposas, en nuestros hijos. Entonces, si hacemos eso, las cosas van a cambiar. Si hacemos eso, Dios se dará cuenta que nosotros le prestamos atención a Él. Si lo que Dios anda buscando es eso, de que nosotros le demos lugar a Él para que Él opere en nosotros. A veces el ser humano hace que Dios no se meta en nuestras vidas y se involucre en nuestra vida porque nosotros creemos que nosotros podemos solos. Y la verdad no podemos solos. Por eso es que sufre la gente. Usted ve que hay vidas de la gente que sufre bastante, pero es porque se aleja de Dios, es porque no quieren saber de Dios, no quieren tener la responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque sus obras son malas. Y de hecho está en Juan, hablábamos que habla de que ellos rechazaron la luz, creo que está en Juan 1:1, habla de que la obra de la gente es mala, y por eso es que ellos rechazaron la luz y amaron más las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando venimos a la luz, somos expuestos y nos damos cuenta de todos los errores y de todo lo que Dios necesita limpiar, purificar en nuestra vida. Y es así como, por eso es que mucha gente no quiere acercarse a la luz. A veces quieren los beneficios de la luz,
del Hijo de Dios, que es la luz, Jesucristo, pero no quieren responsabilizarse. Entonces, por eso es que Dios dice, ok, si no quieres responsabilizarte, quieres vivir bajo la sombra, quieres vivir en las tinieblas, está bien, no tienes que tener una relación conmigo. Pero estás por tu lado, estás por tu cuenta, entonces no podemos echarle la culpa a Dios cuando nosotros somos los que nos alejamos de Dios y no Él de nosotros. Es más, Él aún así nosotros, alejados de Dios, Él aún así nos mira con misericordia y nos busca, y busca de una u otra manera para llamar nuestra atención. El hombre y el ser humano a veces es el testarudo, el necio, de que no quiere entender que el anhelo de Dios es manifestarse a nuestra vida. ¿Tienes? Sí, está Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ok. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Léeme ese pasaje otra vez, porque ese es el sentido del creer. Miren, ese pasaje. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren el beneficio que tiene una persona que cree. El que cree le dan potestad, derecho de ser hecho hijo de Dios. Eso, cuando habla de derecho, ustedes no tienen idea de lo que es una persona o de lo que es un hijo de Dios. El tener derecho de ser hijo de Dios a través del sacrificio de Jesucristo es glorioso, es maravilloso, es poderoso. Usted ya no tendrá una vida limitada cuando usted entienda que usted nació para cosas grandes, para cosas mayores, para cosas poderosas. El problema es que hemos creído que Dios escoge solo ciertas personas. No, dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este pasaje dice, todo aquel que cree en Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice potestad es derecho, autoridad, porque cuando el hombre cayó, perdió ese derecho, pero Jesucristo al venir nos vuelve a dar el derecho de ser hechos hijos de Dios otra vez. La adopción de ser verdaderos, legítimos hijos de Dios, que no somos engendrados por carne, sino por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante, ¿cuál es el beneficio cuál es la diferencia de un hijo de Dios
hay mucha diferencia, hay mucha de una persona que dice ser cristiana, o que dice ser cristiano, pero no sabe el derecho que tiene y no sabe cuál es su identidad. Entonces desconoce quién es su Dios, quién es su Padre, y se desconoce a sí mismo. Es prácticamente le pasa lo que le pasó al hijo pródigo cuando se va de casa. El hijo pródigo cuando se va de casa, cuando regresa, él hace un discurso en su mente y dice: le diré a mi padre que ya no me tome como uno de sus hijos, sino que me tome como uno de los jornaleros. Ok, esa es la diferencia entre un hijo y un jornalero. Cuando un cristiano no acepta el sacrificio de Cristo y cree en el sacrificio de Cristo, ese cristiano va a vivir como un jornalero. Entonces ese cristiano no se cree digno de lo que Dios tiene para él. ¿Por qué? Porque ha fallado, porque no quiere aceptar el sacrificio de Cristo, donde dice que nos hizo hijos, que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la oración? Imagínense la oración de un jornalero y la oración de un hijo. El jornalero, el trabajador de la casa del Padre, no tiene la autoridad y los derechos del hijo. El hijo tenía derecho de la casa real, de su padre, de todo lo que pertenecía. Por eso le hacen un banquete al hijo perdido, el pródigo. Pero cuando regresa, el padre siempre lo vio como hijo. ¿En qué momento regresa él con esa mentalidad? Porque había fallado. Entonces, el religioso o el que se llama ser cristiano, pero está en el nivel de jornalero, ese se va a acercar a Dios no creyéndose ser digno. Y es que en realidad no somos dignos, es por la sangre, es por el sacrificio, es por Jesucristo que podemos llegar al Padre. Y es por Jesucristo que podemos llegar a tener ese derecho de ser legítimos hijos de Dios. Amén. ¿Algo que quiera aportar, Luis? Bueno, en una de las pláticas que tuvimos el domingo pasado era acerca de lo que era la religiosidad y pues mencionabas que no está bien que uno ponga en manos de personas religiosas. Si nos podrías ampliar un poquito de esto, a ver para que la gente pudiera entender qué es la religiosidad y quiénes no son la religión, quiénes son la religión, quiénes son, pues eso es lo que quisiéramos saber en este caso cuando dices los religiosos. Sí, cuando hablamos de religión o religiosos, yo creo que estamos refiriéndonos a que, de hecho, yo creo que te di un pasaje donde dice que si, creo que es en Santiago, donde dice que si una persona dice ser algo y no lo es y sus obras son malas, en vano ha creído. Y entonces prácticamente una persona religiosa se vuelve simplemente la apariencia. Y a veces eso es lo que ven la gente. De hecho, lo que busca la gente es la apariencia. Por eso usted no me ve a mí decir santo, poderoso, y cosas así como tratar de que ustedes me vean a mí un súper espiritual, ¿no? Porque no tengo necesidad de hacer eso.